Dr. John Bennett, televisando de Miami para Neurocirugía TV. Tenemos una otra conferencia con un neurocirujano de Guadalajara, Dr. Erika, y tenemos también un panel lleno de neurocirujanos y un estudiante. Déjame introducir el panel primero, antes de Erika empieza. Buenos días, Griselda. Buenos días, soy Griselda Ramírez de Ciudad de México. Bienvenidos a todos a nuestro primer Congreso Latinoamericano de Neurocirugía Pediátrica. Bienvenidos, Griselda. ¿Y Patty? Patty, ¿para introducirte, por favor? Buenos días a todos, mi nombre es Patricia Pacheco, yo estoy de Tarija, Bolivia, y he hecho la formación en Buenos Aires, Argentina. Bienvenidos a todos al Congreso Latinoamericano. Gracias. Bien, bienvenidos, Patty. ¿Y Jaime? Jaime no está. Ok. ¿Y Luis? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Luis Ángel Arredondo Navarro. Yo trabajo en la ciudad de Guadalajara, en el Hospital Civil de Guadalajara. Bienvenidos, Luis. Y Zoren, ¿cómo estás? Zoren, ¿puedes introducirte, por favor? No puedo oír. Ok, well, tal vez un poco problema. ¿Quién más? Ok. Oh, Carlos. ¿Puedes introducirte, por favor? Buenos días, soy Carlos Chumiguano, soy neurocirujano y estoy conectado desde Ciudad Real, España. Espero que este Congreso de Neurocirugía Pediátrica sea de gran provecho para todos. Buenas tardes. Muchas gracias, Carlos. Carlos es un miembro de nuestro equipo en Neurocirugía TV. Y Marco, bienvenidos. Está mute, Marco. Mi nombre es Marco Antonio, les hablo desde Cochabamba, Bolivia. Gracias por la invitación. Ok, bienvenidos. Ok, Erika, es tu charla. Gracias por participando. Claro que sí, muchas gracias, doctor. Ok. Ok, sí, puede ver bien. Correcto, bueno. Perfecto. El tema que me corresponde el día de hoy es tumores de la región pineal, el diagnóstico y el tratamiento quirúrgico. Esta es la sede en donde actualmente laboro, es el hospital del IMSS, el Centro Médico Nacional de Occidente, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y bueno, unas breves reflexiones previo al inicio de todo lo que vamos a abarcar en este tema. René Descartes consideró que la glándula pineal como un órgano muy importante con antecedentes místicos desde la época de los egipcios, y él consideraba que a pesar de que el alma se uniera con todo el cuerpo, había una parte, un órgano en el ser humano que ejercía su función en el alma más que en otro tipo de órganos, comunicándose directamente de la región pineal. Y Walter Dandy en 1920, con el advenimiento de todos los abordajes quirúrgicos que empezaban a desarrollarse sobre esta región, consideró que los tumores de la región pineal eran los más peligrosos para atacar quirúrgicamente, dada la alta mortalidad de los procedimientos. Los objetivos para esta plática va a ser conocer los diferentes tipos de tumores, tanto características histopatológicas, inmunohistoquímicas, las herramientas para el diagnóstico de estos tumores, los distintos abordajes y técnicas quirúrgicas que hay para tener el diagnóstico preciso, y propiamente las ventajas y desventajas de estos abordajes quirúrgicos. Como epidemiología, pues los tumores pineales corresponden al 0.4 hasta el 1% de todos los tumores intracraneales. Y dentro de la población pediátrica se considera del 3 al 8%. Hay una incidencia principalmente en los países de Asia, en Japón, que se ha publicado tanto acerca del manejo principalmente de los tumores de células germinales, que corresponden del 8 al 15% de todos los tumores cerebrales en pediatría. La principal incidencia es en las primeras 2 décadas de vida, con un predominio del género masculino. Y bueno, la anatomía a grandes rasgos para conocer por qué estas lesiones en esta localización fueron tan peligrosas hasta cierto punto a principios de las técnicas quirúrgicas. La pineal se desarrolla aproximadamente el día 30 de desarrollo intrauterino.
Se considera que es un divertículo, una extensión del diencéfalo hacia el tercer ventrículo. Es pequeña, con dimensiones de 5 a 8 milímetros y un peso aproximado de 100 miligramos. Esta glándula crece regularmente hasta llegar a la pubertad, en donde posteriormente inicia su involución con la presencia de depósitos de calcio. Estructuralmente, la anatomía se localiza entre la comisura venular y la comisura posterior, con límites anatómicos en su cara dorsal con el esplenio del cuerpo calloso, en su cara ventral, la lámina cuadrigémina, propiamente el tectum mesencefálico, en su cara rostral se encuentra la porción posterior del tercer ventrículo, en su porción caudal se limita con el vermis cerebeloso y en la cara lateral se encuentra limitada por el pulvinar del tálamo y la cara medial de los lóbulos occipitales. Las estructuras vasculares, que son de gran importancia debido a que muchos de los abordajes quirúrgicos se limitan o llegan a tener complicaciones, principalmente por el complejo de la vena de Galeno, influyendo también ambas venas cerebrales internas, las venas basales de Rosenthal, que se encuentran como pilares laterales delimitando la glándula, y las estructuras arteriales principalmente son las arterias coroideas posteromediales, ramas de la cerebral posterior, y también en muchas ocasiones la arteria cerebral superior también es de gran importancia. A grandes rasgos, la clasificación de los tumores de la región pineal se dividen en 3 grupos principales. En primer lugar, dada su frecuencia, son los tumores propiamente de células germinales, posteriormente los tumores del parénquima y misceláneos, otro tipo de tumores como pueden ser del intersticio pineal, meninges o misceláneo. Dentro de los tumores de células germinales y del parénquima pineal, que son de los que principalmente vamos a hablar, se encuentran los germinomas. Dentro de este mismo grupo, los que no son germinomas, vamos a hablar de los tumores del saco vitelíneo, los teratomas, ya sea maduro o inmaduro, el coriocarcinoma, el carcinoma embrionario. Los tumores propiamente del parénquima pineal son los pineocitomas, pinealoblastomas, el tumor de parénquima pineal con diferenciación intermedia, que es relativamente nuevo, descrito en 1993 y que se mantiene en la nueva clasificación de la OMS de este año, el tumor papilar y los quistes pineales, que si bien no son neoplasias, pero también son entidades que a veces son descubiertas en los estudios de imagen. Los tumores del intersticio pineal, de los que se menciona más bien, son los estrocitomas tanto de bajo y de alto grado, en menor incidencia oligodendrogliomas, ependimomas, gangliomas. En las meninges, pues el meningioma, que más que considerarse un tumor propiamente de la pineal, se encuentra localizado en esta región por importantes relaciones con el tentorio, pero no es precisamente un tumor propiamente de la pineal. Y otras lesiones misceláneas, pues principalmente son metástasis, tumores rhabdoides, y también se han reportado lipomas y craneofaringiomas. En la clasificación de la OMS, hablando de los tumores del parénquima pineal, el pineocitoma se considera un grado 1, es con una frecuencia del 14 al 60% y se ha observado mayor incidencia en adultos. El tumor de parénquima pineal con indiferenciación intermedia se considera grado 2 o grado 3, de acuerdo al índice de mitosis que se presente propiamente por inmunohistoquímica, y la frecuencia es del 15 al 20% de los casos. Tiene una recurrencia importante, determinando el grupo al que pertenecen. Si es un grado 2, se ha visto una recurrencia del 26%, si es de grado 3, del 56%. El pinealoblastoma se considera un grado 4 de importante agresividad, tiene una frecuencia del 40% en las primeras 2 décadas de vida, y el tumor papilar realmente se considera un grado 2 o 3 de acuerdo al índice de necrosis que presente. Propiamente ya hablando de estos tumores, el pineocitoma macroscópicamente tiene características pálidas, grisáceas, con una superficie homogénea, con tendencia a ser granular. Importante, no hay, es muy raro, prácticamente no hay infiltración al parénquima cerebral adyacente o las leptomeninges. Por microscopía llama la atención lo que son las rosetas pineales
y por inmunohistoquímica presenta positividad para sinaptofisina y neurofilamentos. También para cromogranina A, proteína fibrilar ácida y proteína S100. Los pinealoblastomas tienen una infiltración más importante hacia las estructuras adyacentes, son de color rizáceo, gelatinosos, son importantes causas de metástasis extracraneales de este tipo de lesiones, debido a que en muchas ocasiones al recurrir a una derivación ventrículo-peritoneal por la presencia de hidrocefalia, estos tumores tienden a dejar siembras, son considerados primitivos, y como hallazgo por microscopía llama la atención en algunas ocasiones las rosetas de Homer-Wright y de Flexner-Winchester, para los que este tipo de imágenes nos orientan al diagnóstico. Por inmunohistoquímica también presentan positividad para sinaptofisina, neurofilamentos, cromogranina A, pero son negativos para proteína S100. Los tumores del parénquima pineal con indiferenciación intermedia, pues prácticamente son muy similares a los tumores mencionados previamente. Por microscopía hay actividad mitótica moderada, atipia nuclear, y por inmunohistoquímica de igual forma, sinaptofisina, antígeno S de retina en algunas ocasiones positivo y la cromogranina A también positivo. Hablando ya directamente de los tumores de células germinales, estos tumores se considera el primer lugar de aparición en la región pineal, como segundo lugar la región supracelular. Se considera que son más del 70% de los tumores en la región pineal en Asia, del 50 al 70% en las series publicadas en América del Norte y en Europa. Se presentan en un 10% de sus inicios con metástasis al sistema nervioso central por diseminación de líquido cefalorraquídeo, y dentro de este grupo amplio podemos considerar que el germinoma y el teratoma son de los tumores germinales puros más frecuentes. Obviamente, con el resto de tumores, como pueden ser el tumor del saco vitelíneo, el coriocarcinoma, el carcinoma embrionario, su aparición en muchas ocasiones son como tumores mixtos. El origen de este tipo de tumores inicia cuando las células germinales primordiales tienen su origen alrededor de la semana 3 de gestación. Posteriormente inician su migración hacia las crestas, de las células germinales comienzan a invadir la cresta gonadal. Sin embargo, si estas células persisten en otros sitios durante su migración, es donde se desarrollan los tumores de células germinales extragonadales. Principalmente los podemos observar en mediastino, en la unión sacrococcígea, en retroperitoneo, en la región pineal y en la región supracelular. Este tipo de tumores posteriormente, al diferenciarse en una cuestión somática o no, se puede empezar a ver las diferentes variables como pueden ser el coriocarcinoma, el tumor del saco vitelíneo, el teratoma maduro e inmaduro y el coriocarcinoma. En aspectos generales, el germinoma es un tejido bien circunscrito, puede llegar a invadir estructuras adyacentes y producir metástasis propiamente por la diseminación de líquido cefalorraquídeo, y por microscopía hay dos poblaciones celulares que llaman la atención: las células germinales per se y linfocitos. Los teratomas pueden considerarse en dos subgrupos, los maduros y los inmaduros. Este tipo de tumores, a la disección, se puede llegar a encontrar restos de queratina, de grasa, de hueso, y en los teratomas maduros se observan bien diferenciados prácticamente los tejidos de estas tres capas. En los teratomas inmaduros son tejidos que recuerdan restos embrionarios y son más diferenciados. Macroscópicamente, los tumores del saco vitelíneo son de consistencia más o menos gelatinosa. Puede haber presencia de áreas hemorrágicas y necrosis dentro de la disección, y por microscopía la presencia de los cuerpos de Schiller-Duval son prácticamente patognomónicos de esta lesión. El coriocarcinoma embrionario raramente se encuentra en su estado puro, por lo general se encuentra como
parte de los tumores mixtos, se encuentran múltiples focos de necrosis y de hemorragia al momento de la observación por microscopía. El coriocarcinoma propiamente tiene alta tendencia a presentar necrosis hemorrágica, es altamente invasor y también forma parte de los tumores mixtos que observamos de células germinales. Por microscopía, el dato más importante, más relevante, sería la presencia de sincitio trofoblasto y de citotrofoblasto al momento de la revisión. Por inmunohistoquímica, esta es una parte muy importante para el diagnóstico y el tratamiento a seguir de los niños, ya que el observar cierto tipo de marcadores es importante y nos orienta a decidir qué tipo de manejo podemos ofrecer. Por ejemplo, los germinomas que tienen una alta reactividad hacia el CD-KIT, CD117, al LOCT4, pero negatividad ante la presencia de gonadotropina coriónica, citoqueratina o lactágeno placentario humano. Este tipo de marcadores nos orienta para determinar qué tipo de terapia posterior a una biopsia o una resección completa podemos ofrecer, y también determinar si vale la pena o no, por el riesgo quirúrgico, con este tipo de herramientas como los marcadores tumorales que se pueden ofrecer al paciente. Los teratomas presentan positividad para la alfa-fetoproteína, para citoqueratina. El tumor del saco vitelíneo, de igual forma, positividad para alfa-fetoproteína, fosfatasa alcalina placentaria y citoqueratinas. El carcinoma embrionario presenta positividad para alfa-fetoproteína cuando se encuentra en unión con tumores del saco vitelíneo. También presenta positividad para fracción beta de gonadotropina coriónica, lactágeno placentario humano, fosfatasa alcalina placentaria y pues prácticamente el resto de los marcadores. El coriocarcinoma marca importante positividad para beta-gonadotropina coriónica y para antígeno epitelial de membrana. La genética de este tipo de lesiones también se ha investigado en fechas recientes. Se observa principalmente, hablando de tumores del parénquima pineal, monosomía del cromosoma 12Q y 11, hablando del pineocitoma. En pinealoblastoma se observa monosomía del cromosoma 20 y 22, trisomía del cromosoma 14 y anormalidades del gen RB1. Esto con alta correlación con los retinoblastomas, en donde se puede considerar la entidad de retinoblastoma trifásico, que incluye retinoblastoma y propiamente el pinealoblastoma. Los tumores de diferenciación intermedia del parénquima pineal se observa pérdida del cromosoma 22 y ganancia en los cromosomas 4Q y 12Q. Los germinomas se observan también pérdidas cromosómicas, principalmente en el cromosoma 1P, 4P, 6Q y del resto. Los tumores de células germinales en general se ha visto una alta relación con el síndrome de Klinefelter al presentar ganancia en el cromosoma X. Otro tipo de lesiones se encuentran los astrocitomas de bajo grado, que corresponden del 14 al 20% de este tipo de lesiones, que no son propiamente las que ya mencionamos, siendo el astrocitoma pilocítico el de mayor incidencia. Los tumores de los gliomas de alto grado, como puede ser el glioblastoma, representan únicamente el 2% de este tipo de tumores. Los ependimomas también se ha observado en el 1% de los casos, y como ya había mencionado, los quistes de la región pineal son consideradas variantes anatómicas y no son propiamente neoplásicas. Por imagen, la imagen más bien es otra herramienta importante para, que encontramos para este tipo de tumores, siendo esta clasificación que encontré del Instituto Burdenko útil para determinar en cuestión de técnica microquirúrgica qué abordaje nos pudiera ser de mayor utilidad de acuerdo a la ubicación y al tamaño de los tumores. Este tipo de clasificaciones, pues si bien no la encontré en otro de los artículos mencionada como una referencia para tomar la decisión del abordaje, considero que es de utilidad para poder clasificar los grados de las lesiones de acuerdo a la invasión y al diámetro de los tumores a las estructuras adyacentes. Propiamente las características de los tumores
podemos encontrar dos herramientas importantes: la tomografía, que nos ayuda principalmente a identificar lesiones por calcificaciones de los tumores, y la resonancia magnética. Por tomografía, el pineocitoma se encuentra bien delimitado, tiene un comportamiento iso e hipodenso y hay calcificaciones ocasionales. En la secuencia T1 se comporta principalmente isointenso, en la secuencia T2 hiperintenso, y con contraste hay un reforzamiento homogéneo. El pineloblastoma en ocasiones presenta quistes, los cuales pueden ser observados tanto en tomografía como en resonancia magnética. Son de comportamiento hipo e isointenso, secuencias T2, y con reforzamiento homogéneo al contraste. El germinoma, de igual forma, puede presentar en la tomografía presencia de quistes. En la secuencia T1 son tumores isointensos, hiperintensos en T2, y de igual forma con un reforzamiento al contraste homogéneo. El teratoma, con el uso de tomografía podemos llegar a observar presencia de calcificaciones. Esta es una herramienta muy útil para poder determinar este tipo de tumores. En la secuencia T1 y T2 son de comportamiento heterogéneo por la presencia de múltiples elementos de ya sea cartílago, grasa o propiamente el tejido, y al contraste se comportan de forma heterogénea. Los quistes de región pineal, que también tienden a causar a veces confusión, son hiperintensos en T2 y no tienen un reforzamiento importante a la administración del contraste. Los marcadores séricos al momento previo a una cirugía llama la atención, pues el germinoma con su positividad para beta-gonadotropina coriónica humana, la presencia de fosfatasa alcalina placentaria. Todos estos marcadores pueden ser tomados previos a una intervención o durante la resolución de la hidrocefalia por la toma de líquido cefalorraquídeo, ya sea por tercer ventriculostomía o una ventriculostomía como tal, o por derivación ventriculoperitoneal, de la cual voy a hablar más adelante. Las manifestaciones clínicas de este tipo de tumores se relacionan principalmente en un 80% de los casos a la presencia de cráneo hipertensivo por la hidrocefalia secundaria que causan estos tumores. De igual forma, debido a la compresión del tectum mesencefálico, encontramos el signo de Parinot, que es prácticamente patognomónico de estas lesiones en esta localización. En una menor frecuencia podemos encontrar la pupila de Argyll-Robertson y paresia del sexto nervio craneal. Dentro de los trastornos endocrinológicos más frecuentes que podemos encontrar son la diabetes insípida en el 25% de los casos, presencia de pubertad precoz en 5% y síndromes piramidales por una extensión importante hacia el sistema piramidal del tumor. Hablando ya de la cirugía de la región pineal, encontramos pues que ha tenido una importante historia, y como lo mencioné en un principio, René Descartes en 1630 inició sus estudios en disecciones de cuerpos prácticamente para identificar qué relación tenía la región pineal con el sistema visual. Posteriormente, Charles Drelcourt fue el primero en informar en 1677 de la presencia de tumores en esta región. En 1833, Henri Parinot describió las alteraciones de la mirada vertical, considerando que podría haber una implicación con este tipo de lesiones hacia la región mesencefálica. En 1912, Crabbe fue el primero en utilizar el término de pinealoma para estos tumores desarrollados de la glándula pineal. En 1903, Fredor Krauss utiliza con éxito un abordaje supracerebeloso infratentorial para atacar tumores en esta región. En 1920, Walter Dandy describe el abordaje transcalloso posterior con un pobre éxito por la morbimortalidad, pero con un buen acceso a esta región como herramienta, para este tipo de tumores. Van Wanneger en 1931 utiliza el abordaje lateral transcortical transventricular para accesar a esta región. Y en 1960, Poppen modifica el previamente descrito abordaje transtentorial occipital con una buena casuística de éxito.
Ya en épocas más modernas, en 1970, se inicia la utilización de las biopsias por estereotaxia. En 1977, el doctor Fukushima utiliza los abordajes endoscópicos propiamente para la región pineal, considerando que al momento de realizar una tercera ventriculostomía también era posible realizar biopsia o exéresis de la lesión. En 1996 se inician los trabajos acerca de la experiencia de la radiocirugía estereotáctica para atacar tumores en esta región. En 1997, Robertson y Cohen publican la utilización de abordajes combinados por endoscopía y también por técnica microquirúrgica para la resección de estos tumores, y en tiempos más recientes se ha observado el uso de la quimioterapia prequirúrgica previa al abordaje quirúrgico como ayudante para la resección de estos tumores. Y bueno, el primer punto que me gustaría comentar acerca del manejo quirúrgico sería que el manejo de la hidrocefalia. Como bien lo mencioné, más del 80% de estos tumores se presentan debutan con hidrocefalia, y es aquí donde inician las decisiones y las controversias acerca de qué tipo de técnicas se deben de utilizar. Encontré 3 tipos de técnicas para el manejo de la hidrocefalia. En primer lugar, la ventriculostomía, las cuales se sugieren al presentar un paciente con deterioro agudo, que no hay tiempo de programar un abordaje endoscópico para poder aliviar la hidrocefalia. Es una medida de urgencia que puede asegurar, preservar la vida, pero obviamente tiene varias contraindicaciones o complicaciones más bien, principalmente el riesgo de infección. La tercera ventriculostomía, al mismo tiempo de que se deriva la hidrocefalia, permite tomar una biopsia de tumor, disminuye el riesgo de siembra hacia el peritoneo, lo cual se puede observar en las derivaciones ventriculoperitoneales. Sin embargo, el 15% de estos pacientes, derivado a la liberación de proteínas al momento de la toma de biopsia, pueden necesitar una derivación permanente. Y la derivación ventriculoperitoneal, pues actualmente considero que se debe usar únicamente en pacientes que no pacientes que no pueden tener acceso al uso de endoscopía y presentan un alto riesgo de disfunción, así como de siembras de células tumorales en peritoneo. Los objetivos para establecer un abordaje quirúrgico considero que deben de ser establecer el diagnóstico histopatológico, asegurar una resección total en casos de ser tumores benignos, disminución del volumen tumoral previo al inicio de la terapia adyuvante o resección del tumor posterior a quimioterapia o radioterapia. La elección de la técnica quirúrgica principalmente depende de la localización y de la extensión del tumor, la presencia o no de hidrocefalia, la información brindada por estudios previos de laboratorio, la experiencia del cirujano y los recursos con que cuenta el hospital. Los abordajes quirúrgicos se dividen principalmente en 3, abordajes supratentoriales, infratentoriales y combinados. Y las técnicas que se pueden utilizar para este abordaje son por estereotaxia, por endoscopía o propiamente microquirúrgicos. La posición del paciente también es parte importante en la que nos puede beneficiar o causar complicaciones durante la cirugía. Las 3 principales utilizadas son la posición sentada, la posición lateral, la posición prono o concord. Y bueno, hablando propiamente de los abordajes infratentoriales, está el supracerebeloso infratentorial. Este abordaje cuenta con las ventajas de que se utiliza un corredor natural entre el cerebelo y el tentorio. Se recomienda para lesiones pequeñas en la línea media, lesiones por debajo del tentorio, sin mucha extensión lateral. Y este tipo de abordaje, al usar la posición sentada, minimiza la acumulación de sangre y de líquido cefalorraquídeo en el campo quirúrgico. Las desventajas propiamente de este abordaje es el riesgo de embolia gaseosa, compresión al cerebelo por retracción exagerada y propiamente cerebral. Hay un importante sacrificio de venas puentes en algunos de los casos y las limitaciones de la visión hacia la región supratentorial y lateral. Las ventajas del abordaje, aquí queda un poco incompleta la diapositiva. El abordaje supracerebeloso infratentorial con extensión lateral
es una variante de este abordaje. Se utiliza principalmente a lesiones con extensión lateral. Hay una disminución en el sacrificio de las venas que comunican el cerebelo con el tentorio. Se observa una menor retracción del cerebelo y se sugiere para lesiones menores a 3 centímetros. Otro abordaje, en este caso combinado, que encontré es el abordaje subcoroideo y de cuarto ventrículo. Cuando los tumores tienen extensión hacia la parte posterior y medial del tercer ventrículo, se sugiere el abordaje subcoroideo, y cuando los tumores tienen una extensión hacia el cuarto ventrículo, este abordaje combinado es una buena opción para evitar puntos ciegos en la disección. Otro abordaje combinado es el supracerebeloso asistido por endoscopía, el supracerebeloso con endoscopía transventricular, en donde se utiliza una craniectomía suboccipital a un abordaje supracerebeloso infratentorial, y además por endoscopía a través de una ventana supratentorial se comunica por el foramen de Monroe hacia el tercer ventrículo, haciendo una conexión de ambos accesos y así garantizar una resección máxima. El suboccipital transtentorial como otra variante, en este caso de abordajes supratentoriales. Sus ventajas son el menor sacrificio de venas, lesiones mayores a 3 centímetros y con extensión lateral, ofrece una menor distancia quirúrgica entre el cirujano y el lecho quirúrgico, puede ofrecer una extensión suprainfratentorial al corte del tentorio, y el ángulo de visión hacia la fisura mesencefálica, en donde muchos de estos tumores tienen extensión, es favorecida por medio de este abordaje. Las desventajas son principalmente la retracción excesiva hacia el lóbulo occipital, obstrucción en porción dorsal de las venas del sistema de galeno, lesiones en la línea media que atraviesan al lado contralateral también pueden ofrecer una resección complicada por el ángulo de visión. El abordaje transcalloso, este tipo de abordajes ofrece un mayor campo visual para lesiones que se extienden hacia el tercer ventrículo, en tumores puramente supratentoriales, y se tiene una visualización y un mayor control del complejo venoso en la porción dorsal. Sin embargo, este tipo de abordajes puede ofrecer lesiones por retracción y lesiones del esplenio del cuerpo calloso por una inapropiada disección del mismo, y la posición puede ofrecer una obstrucción por la acumulación de sangre. El abordaje endoscópico, este abordaje considero que es muy práctico, ya que ofrece una resolución de la hidrocefalia al realizar una tercera ventriculostomía, al mismo tiempo que tenemos la opción de realizar una biopsia, o en casos de lesiones menores a 2 centímetros, una resección total. Reduce el riesgo de lesiones de estructuras vasculares, dado que tenemos una visión directa de las estructuras, y nos permite una revisión del lecho quirúrgico, ya sea hacia la cisterna cuadrigémina o hacia el tercer ventrículo, de probables siembras que estos tumores pueden presentar. Las desventajas son tumores muy vascularizados, en donde un sangrado importante nos puede oscurecer completamente el campo quirúrgico, lesión a estructuras venosas, lesiones mayores de 2.5 centímetros. En algunas series se ha reportado un diagnóstico negativo por la importante coagulación que se hace del parénquima y de la toma del tejido, resultando negativas las biopsias hasta en un 18% de los casos, y la presencia de siembra tumoral en el trayecto del endoscopio. La biopsia por estereotaxia, como bien lo mencionó el doctor Diego Pérez, es una importante herramienta que podemos hacer uso para este tipo de tumores. Tiene las ventajas de ser mínimamente invasivo, se puede realizar en pacientes con importantes comorbilidades utilizando únicamente sedación. Es una buena opción para la presencia de lesiones múltiples y para aquellos tumores que invaden estructuras adyacentes y en donde un abordaje microquirúrgico puede ofrecer un mayor riesgo de lesión, se puede optar por toma de biopsias. Las desventajas de este tipo de abordajes es la presencia de hemorragias al lesionar parte del complejo de la vena de Galeno, una muestra insuficiente de tejido o una muestra negativa, y en caso de tumores mixtos,
a tomar una biopsia de uno de los tumores, de uno de los componentes de estos tumores, y no considerar que puede haber otro componente, y así, si se considera ya sea radioterapia o quimioterapia, no observar una adecuada evolución porque únicamente se biopsió el componente de uno de estos tumores. Poca cooperación de pacientes, que la colocación del marco les resulte incómoda y no cooperen para el procedimiento. Y hablando de niños propiamente, que presenten un perímetro cefálico menor de 25 centímetros, la colocación de los pines en un cráneo no bien osificado puede causar lesiones importantes. Las complicaciones que podemos observar de forma global en este tipo de lesiones son hemorragias posquirúrgicas tardías después del procedimiento, cosa que se observa de forma muy frecuente en tumores mixtos con componente de cariocarcinoma. La mortalidad es del 0 al 2% en tiempos actuales, la morbilidad llega a ser al 10%. Puede haber ataxia, ya sea temporal o permanente, por la retracción importante del cerebelo en los abordajes infratentoriales, infarto del cerebelo y edema cerebral. Voy a comentar un caso clínico que tuvimos hace un mes en el Hospital de Pediatría de Centro Médico. Se trató de una paciente femenina diestra de edad de 6 años, producto de la primera gesta, madre de 29 años, sana, con un desarrollo psicomotor adecuado dentro de del desarrollo de esta pequeña, y la madre presentó un adecuado control prenatal previo al nacimiento. El motivo de consulta por el que llegó a urgencias fue, desde hace un mes previo a su ingreso, la presencia de cefalea. Una semana antes, presencia de vómito en proyectil y astenia dinamia progresiva que refería a la madre. Ya estando hospitalizada, la exploración física que se encontró fue un Glasgow de 12 puntos en la escala de Glasgow modificada, tendencia importante a la somnolencia, pupilas de 3 milímetros con respuesta lenta, presencia del signo de Parinot, la fuerza se encontraba conservada. Los laboratorios prácticamente dentro de parámetros con marcadores tumorales negativos. Los estudios de imagen que se realizó a su ingreso, a mano izquierda observamos una tomografía simple de cráneo en donde se observa una lesión propiamente en la región pineal con extensión hacia el tercer ventrículo, causando una hidrocefalia importante. Se realizó una resonancia magnética y colocación de una ventriculostomía que ayudó a la reducción de la hidrocefalia previo al procedimiento quirúrgico. No fue posible preparar de urgencia el quirófano para realizar la resección y se optó de primera instancia para resolver la hidrocefalia por medio de una ventriculostomía. En este caso se realizó un abordaje transcalloso posterior. La posición del paciente que utilizamos fue prono con extensión de 15 grados, Concord, un colgajo bastante generoso hacia la región parieto-occipital para que nos permitiera una manipulación fácil sin una retracción cerebral importante. Es por eso que optamos por un abordaje generoso. Se realizó la disección pegada hacia la hoz del cerebro, de las estructuras cerebrales, relajación del cerebro, localización de la porción posterior del cuerpo calloso, respetando el esplenio, y por medio de una pequeña ventana iniciamos la disección del tumor. Posterior al procedimiento, retiramos la ventriculostomía que teníamos previamente y colocamos un catéter directamente abocado al tercer ventrículo para mantener como una llave de seguridad en caso de presentar hemorragia posquirúrgica y garantizar la no formación de hidrocefalia. A mano izquierda se observa el resultado posquirúrgico. No fue una resección completa, persiste parte del tumor hacia la porción superior del tercer ventrículo, y el diagnóstico histopatológico resultó ser un tumor de parénquima pineal con indiferenciación intermedia, grado 3, de acuerdo al índice de Ki6 que se encontró por inmunohistoquímica. En seguimiento de este tipo de lesiones, se sugiere evaluaciones posteriores por endocrinología, neuropsicología y neurooftalmología, neuroimagen después del procedimiento con resonancia magnética 8 a 12 semanas, y un seguimiento de hasta 10 años para evitar recidivas,
y los niños con marcadores tumorales previos al manejo quirúrgico deben de ser también monitorizadas de forma progresiva. En conclusión, pues bueno, considero que se debe de considerar estos tumores como una entidad compleja. El diagnóstico histopatológico creo que es parte fundamental del manejo adyuvante que posteriormente se les puede dar. Si bien los marcadores prequirúrgicos pueden establecer o orientar un diagnóstico preoperatorio, considero que el tejido tumoral debe de ser analizado. En estos casos se puede optar por una biopsia únicamente o en tumores benignos una resección completa, agresiva. La neuroendoscopía considero que debe ser la primera opción para tratamientos con pacientes con hidrocefalia y que pueden beneficiarse en un mismo tiempo quirúrgico de la resección del tumor. La biopsia por estereotaxia sí tiene la ventaja de ser mínimamente invasiva, pero en muchos casos se puede asociar con errores de la muestra o con hemorragia posterior. Y el uso de nuevas tecnologías como la neuronavegación o equipos que faciliten la aspiración y la resección del tumor por vía endoscópica, creo que se debe hacer mano de este tipo de implementos. Y bueno, finalmente agradezco en primer lugar a la doctora Alma Griselda Ramírez por invitarme a dar esta plática. De igual forma a la doctora Carmen Urista por el apoyo con el caso clínico y al doctor Giovanni Valadez por las imágenes facilitadas para exponer el caso. Muchas gracias. Buen hecho, Erika. Buena presentación de la ciudad de Los Moises, Guadalajara. Ok, abierto para los venezolanos, para comentarios o preguntas. ¿Tiene preguntas para Erika? Jordan, ¿tiene preguntas? Jordan, Jaime, Carlos, Patty. Yo me conectó el audio, es que lo tenía apagado. No sé qué pasó. Quiero felicitar a Eri. Erika estuvo con nosotros allá en el hospital y es muy querida y recordada, no solo por los neurocirujanos, sino por todos los pediatras, por el gran cuidado que siempre puso en atender a nuestros niños. Te felicito mucho por tu trabajo. Quiero resaltar que de hecho tu caso es muy bueno para diferenciar precisamente el paciente que sí se tiene que operar, ¿no? Que no tienes duda. Tienen falta de marcadores y tienes un tumor extenso que se puede resecar, creo que de una forma bastante buena. A mí en general no me gusta tanto utilizar el transcalloso posterior. Si se puede usar más interhemisférico y supratentorial, ¿no? Más que entrar parietal, pues entrar occipital. Entonces, creo que ese corredor es regularmente más útil, aunque tú sabes perfectamente que nosotros cambiamos direcciones de transcalloso según sea el caso, ¿no? Lo que más amerita el paciente. Una de tus fotos me parece muy buena porque nos ilustra una de las complicaciones más graves de esos transcallosos posteriores, ya sean parietales o occipitales, y es que se sacrifican con frecuencia venas. Y eso es un problema que muchas veces es minimizado por el neurocirujano. Produce alteraciones importantes, pues, en la convexidad de este occipital, y aunque lo compensen contralateralmente, no son inocuas. Entonces hay que tratar de evitar, ¿no? En la medida de lo posible, ya con una resonancia puedes ver muy bien las venitas y tratar de evitar ese tipo de imágenes, ¿no? No te critico, yo no sé si la sacaste del libro o es de un caso de ustedes, pero se ve perfecto cómo está trombosada la vena y pues es una imagen terrible para los que nos importa conservar el tejido sano. Ok, ¿hay otro comentario o preguntas para Erika? Bueno, John. Hola, Jordan. Muchas felicidades a Erika por la plática. Estos tumores de la región pineal son tumores de bastante complejidad quirúrgica por la espesa aracnoide de la zona y, bueno, las estructuras vasculares en donde están inmersas estas lesiones. Le quería preguntar a Erika si ella utiliza la posición sentada o semisentada y qué nos podría
¿Qué tip nos puedes dar acerca de cuando usas esta posición en los pacientes pediátricos? Bueno, principalmente utilizo la posición semisentado. Considero para abordajes propiamente intratentoriales supracerebelosos. Sí, ese va a ser mi corredor quirúrgico. Como tips, pues una adecuada monitorización, de ser posible con ecodoppler para evitar embolia gaseosa, esto en conjunto directamente con un buen anestesiólogo, y evitar sacrificar la mayor número de venas cerebelosas. La modificación de la visión utilizando un abordaje lateral, únicamente lo he hecho una vez y considero que ofrece una buena ventana para evitar el sacrificio de estas venas puentes que posteriormente pueden poner en jaque el cerebelo, vaya, como tal. También es importante ver si se puede trabajar a través de la vena paramedial cerebelosa, que en muchos casos se sacrifica, y como he observado, va a ser sacrificada de forma inminente, hacerlo lo más distal del complejo de la vena de Galeno para evitar una trombosis posterior. Sin embargo, obviamente nunca es una garantía. Considero que la modificación lateral es una buena ventana que nos puede ofrecer el menor sacrificio, la menor retracción, no nos estorba el culmen del cerebelo y eso ayuda a retraer con menos agresividad el cerebelo. Entonces esa ventana pienso que es una buena opción. Gracias, Erika. ¿Y más preguntas o comentarios de otros miembros del panel? Griselda, Gris, o Carlos. Está muto. Okay. ¿Ya me escuchan? Sí. Ok, yo quiero felicitar a Erika y darle las gracias por aceptar participar con nosotros en este primer congreso en línea. Me da mucho gusto ver cómo ha crecido poco a poco ya una vez que he estado trabajando en el Centro Médico de Occidente y espero que tengamos más participaciones con ella dentro de estos foros internacionales. Muchas gracias, Erika. Gracias, Chris. Palomita, ¿qué pasó? Ok, muy bien. Muy bien. Patty, ¿tiene algo que decir? Bueno, felicitarla a la doctora, realmente una charla muy interesante, muy completa. Más felicitaciones. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Ok. Muy bien, Erika. Muchas gracias por participar y todos bienvenidos para dar una conferencia cuando tenemos otras conferencias. Y bienvenidos para quedar, para escuchar la próxima charla. Y yo voy a mandar el video editado. Y el problema es que listo. te tomas el medicamento justo cuando empieza. Ok, adiós.